¿Cómo saber si una caja de cambios está dañada? Así que vamos a empezar a desglosar parte por parte para que tú comprendas cuándo una caja de cambios empieza a tener fallas y qué es lo que se malogra por lo general. Así que una caja de cambios está compuesta por esto, mira, ve, piñones, la actual estás tú mirando acá, el cigüeñal y este de acá, lo que le llamamos piela, y esto de acá, lo que son piñones de levas. Al otro lado se encuentra esto, lo que se llama como cremallera. Acá van los discos y todo es lo que conforma el disco de embriague, y acá justamente va lo que se conoce como la copa, y la cual trabaja junto a la cremallera. Bueno, aquí va a empezar todo. Una de las fallas más comunes que presenta una caja de motor de moto es la falta de cambios suaves. Cuando empieza a haber fallas acá en los engranajes, empieza a endurarse los cambios producto de la mala circulación y el movimiento entre los engranajes. Entonces, lo que más que todo que provoca unos cambios duros, obviamente que no solo es responsable, sino también puede ser responsable esto, la cremallera es también otro factor de los cambios duros, en especial los discos de embrague. Cuando ya empiezan a tener desgaste, provocan también que los cambios sean duros. Pero no solo eso, sino que también aquí va gran parte de que provoca los cambios duros. También es otro, miren, ve, acá vamos a voltearlo, es otro de los factores. Esto, miren, ve, lo ven, esta palanquita, pues lo que hace esto también, cuando tiene movimiento, tiene arriba un circulito, ve, lo ven, ve, este circulito que gira, cuando este empieza a tener fuego, esto también no engrana bien o tiene desgaste, ya no circula bien y no hace que gire bien correctamente. Acá va justamente una estrella y se traba y se hace duro. A veces tenemos que bajar fuerza o meterle talón para que haga cambio. Pero típicas fallas que hacen que tu motocicleta tenga duros los cambios. Ahora, es una de las fallas. Aquí va otra de las fallas. El rebote de los cambios producido por estos engranajes también, que muchas veces se hace como este, mira, ve. Lo ves, mira, todo machucados, ya ve, aruñados, completamente desgastados y machucados. Por acá lo ves, mira, hasta doblados están muchas veces estos engranajes en estas partes de acá que tú estás mirando. Empiezan a tener fallas, y esas fallas lo que hace es cuando tú a veces giras el cambio que ingrese, estas uñetas de acá, lo que tú estás mirando, entran acá. Cuando también esto provoca desgaste de estos extremos o acá, se quedan a media altura, no empuja bien el cambio. Entonces, al no entrar bien el cambio, a pesar que la moto en movimiento, muchas veces se queda así. Entonces, eso hace que nuevamente rebote. Claro que no también, que también es producto de la estrella que va acá, mira, al otro lado, va acá con su compañero, ahí ve, ves ese de acá, acá va la estrella. Eso también cuando tiene desgaste, y al igual manera cuando tiene desgaste, ya no hay ese balanceo, muchas veces se traba, y eso también provoca que haya estás metiendo el cambio, se queda hasta ahí nomás, y después tienes que meterle incluso talón o hacer que entre bien y entre de varias pisadas de cambio. No es como entre suavito, sac, 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 ¿entiendes? Entonces, esos son los problemas que presenta cuando una caja está dañada. También lo que presenta uno de los problemas es que cuando la caja está dañada es que la motocicleta a veces ya no entra cambio. A veces metes primera y a veces metes segunda. Quieres meter tercera, no ingresa. Entonces pasas directo a cuarta y a veces directo a quinta. Entonces eso se debe a que hay un desgaste ya acá en los piñones. Como te repito, igual que tus piñones hay unos desgastes, y eso, amigos, no permite entrar a veces el cambio porque ya está barrido todo esto de acá, el interior está barrido. Entonces, como la motocicleta está en movimiento, solamente pasa directo a cuarta y quinta y no hay tercera, porque ya esos engranajes de tercera, los que salen del soporte acá, por ejemplo, ya están rotos o barridos. Entonces, eso también es uno de los problemas que provoca la caja de cambios. Otro problema que provoca la caja de cambios es el sonido. El sonido también, de igual manera, producido por una biela desvielada que tiene fuego así. Eso también provoca, a pesar que tú cambies acá el piñón de levas nuevo, tanto el chico como el grande que viene acá justamente, estos dos que van así, cuando tú los cambies, la moto debería sonar suavita.
pero muchas veces no suena producto de esta biela que ya está desbielada. Y aunque tú cambies nuevo acá, igual manera acá, cuando esto tiene fuego va a seguir sonando feo como si fueran los balancines. Eso es un problema, una falla que provoca la biela que está justamente dentro de la caja. Eso sería en cuanto a este lado del motor. Ahora si vamos al otro extremo del motor, nos vamos a encontrar con la cremallera y la bomba de aceite. Y acá van los discos de embrague, lo que hacen que trabaje también los cambios suaves o duros. Cuando acá los discos de embrague están malogrados, hace que los cambios también se entren duros, incluso a veces hasta talón se lo pone. Y también cuando hay desgaste acá, mira, ve, la moto no corre, si a veces se siente como embragada, toda que no quiere salir más fuerza, pero no puede. ¿Por qué? Porque todo esto ya está dañado, al igual que los discos de embrague, más que todo esto, ¿entiendes? Así que amigos, hay que tener en cuenta esto y hacer un arreglo cuanto lo antes posible. Sientas tú que no aguanta la corrida, cuando aceleras, no quiere correr mucho, o se aguanta o se frena, como si sintieras que le falta un cambio más, es producto de esto, de la cremallera y los discos de embrague. Ahora, muchas veces has escuchado que tu moto llora, llora como le llaman, en mi tierra lo dicen, producto de que llora, eso es producto del piñón llorón. O sea, cuando una moto llora es producto del piñón llorón que va acá. Es un piñón que trabaja justamente con la cremallera. El mío no está para buscarlo, pero da flojera de, pero acá va. Es un pequeño que entra acá y esto cuando empieza a tener falla, desgaste, empieza a sonar un chillido como si estuviera llorando la moto. Tú cambia esto y se arregló el problema. Ahora, ¿cómo sé que una biela está desvielada? Por ejemplo, esta biela, ve, nada, cuando tú le subes hacia arriba, así, hacia abajo, emite un sonido, pero este no casi emite. Ahora miren, este sí está y armado poco a poco, también tiene, miren cómo se mueve, miren, ve, ¿lo ves? Miren, si tú le subes hacia arriba y hacia abajo, emitirá un sonido feo. Así no, de acá para acá no, tiene que ser hacia arriba, así. Y miren cómo emite, eso quiere decir que hay movimiento y fuego y está desvielada. Así que amigos, eso es en cuanto a este lado de la caja. Otro de los factores también que provoca otra de las fallas es esto, mira, ve, vamos a voltear y le llamamos acá bomba de aceite, lo que hace que lubrique la lubricación por acá y se vaya al cilindro y también remoje las piezas superiores del motor. Entonces esto cuando empieza a fallar emite que la motocicleta no sube el aceite, o sea, no le des esa fuerza, porque estos trabajan con un piñón llorón en cresta acá y esto gira y sube el aceite por acá y se va, pero cuando no está bien y digamos la bomba, no, por más que gire esto de acá, lo que llega a hacer esto, mire, me lo he desarmado, pero entra adentro, no empuja harto el aceite, o sea, la fuerza de empuje del aceite no llega correctamente y al no llegar el aceite correctamente vas a provocar la fundición de tu motor. ¿Por qué? Porque estas piezas trabajan lubricadas con aceite y eso hace que la moto trabaje bien. Cuando no lubrica bien, tiene a fallar y a recalentar tu motocicleta feo. ¿Y cómo se que lubrica bien? Pues destapando la parte superior de la motocicleta arribita, sacas la tapita y miras y das arranque ahí destapada la tapa y si ves que sale aceite está lubricando bien, pero si demora más de 2, 3, 4 segundos en salir y sale poquito es porque hay una mala lubricación producido por la bomba. Bueno, en la caja hay muchos problemas, pero estos son los que más se aferran a fallar, aunque no constante, pero sí de vez en cuando. Al igual, miren, acá están estos. Esto es lo que se le dice como mariposa que hace cambio. Cuando esto también empieza a tener desgaste, los cambios empiezan a ya no entran correctamente, no encajan bien o se quedan a mitad y rebotan. Entonces todo eso es lo que produce la caja de cambios. Hay otros factores más, pero por lo general es eso. Lubricación, pérdida de fuerza, como si quisiera más un cambio más producido por la cremallera, cambios que saltan o que rebotan también producido por esto y por esta estrella o mariposa y sonido feo y horrible producido por la biela. Acá vamos a entrar al sonido feo. Muchas veces los sonidos feos de una motocicleta provienen solamente por pocos repuestos y uno de los principales causantes son estos. Mire, este piñón chiquito que está destrozado acá y la biela y este piñón de acá, ve, a lo que se le conoce como piñón de eslevas. Estos trabajan así, ve. Esto gira y trabajan ahí. Entonces cuando estos empiezan a tener desgaste tanto en esta parte de acá
como los mismos dientes empieza a emitir un sonido horrible que a pesar que tú calibres las válvulas de tu motocicleta sigue sonando. Muchos le confunden con las válvulas o las balancinas o punterías, pero no son. Por eso es bueno ir en el silencio. El sonido viene del cilindro, son estos. Y la única solución es sacarlo esto y a este y cambiarlo por nuevo. Y si sientes que la biela está desvielada como esta, también tienes que reparar y obviamente te va a salir carísimo porque una biela desvielada, créeme, no es bueno. Entonces, estos amigos son algunos de los problemas que te emite la caja de cambios. Así que amigos, eso sería en cuanto a la caja de cambios y sus fallas. La mejor forma de detectarlo es oyendo. En el sonido está la clave de todo y también en los cambios cuando tú hagas, porque también se le detecta, digamos, sintiendo la fuerza de la motocicleta y cómo se siente la motocicleta. Así cositas simples te van a ayudar a detectar las fallas de una caja de cambios de una motocicleta, si está buena o está dañada y sobre todo dónde podías ir a buscar esas fallas. Así que amigo, te invito a suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales y hasta otra oportunidad.